Buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo, junto a don Osvaldo Santana. ¿Cómo estamos? Don Lito Santana, ¿cómo estamos? Bien, bien. Saludos amigos, aquí de nuevo con ustedes en Careo. Careo, rápido, sábado a sábado. Bueno, tan rápido que ya estamos a 14 de octubre. Ya, lo que cobran el 15 ya están cobrando. Y los que cobran regalías, ¿para cuál ya están calculando que les falta nada más un mes y pico? Oye, tú sabes que viajé en estos días a mi zona del país, al sur, y me detuve en un punto a ver cómo va la circunvalación de Baní. ¿Y cómo va? Eso es lo que están haciendo como movimiento, pero ahí no se está trabajando ya. Yo no sé porque el señor ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión dijo que le iba a entregar en diciembre. ¿Pero de qué año? Tú dices? Bueno, parece que él dijo así, pero será en cualquier año. Porque realmente, bueno, se avanzó muchísimo en lo que es, digamos, el movimiento de tierra y ya la vía casi lista en algunos sitios, incluso para asfaltado. Pero no han hecho un puente. Ahí está el detalle. Entonces tú sabes que yo creo que son más de 10 puentes, quizás 12, 16 puentes. Y no sé, eso no es parte del contrato de quien está haciendo la obra. Y resulta que los costos de los puentes, según estoy averiguando, se han disparado enormemente. Y el gobierno todavía ni lo está licitando. Entonces, ¿para cuándo, señor ministro? Bueno. Que por cierto, mira, también pasé por el peaje de Asua. Son como 14 kilómetros. Es una ventaja. 13.5. Pues tú lo mediste. Oh, pero acá, claro. Pero ese peaje debía ponerlo a 50 pesos, como una vez surgió un movimiento por allá. O nada más cobrar una vez, porque es una zona deprimida que está tratando de avanzar. Y hay mucha gente que se está yendo por el pueblo, porque son 14 por la circunvalación y por Asua como 8 o 7. Sí. Cogen quizá el tapón y dejan de gastar, así está la cosa, 100 pesos. O seleccionan una hora que sea menos. Sí, de modo que pongan esos 50 o cóbrenlo nada más en una vía. Sí, esa sería una buena alternativa. En principio uno lo hacía para conocer la vía, pero después el que va con frecuencia comienza a sentirlo. Claro. Son 200 Tú pesos. en las circunvalaciones, por ejemplo, Santo Domingo, que es verdad, quizá es una gran necesidad y la gente tiene mucho más capacidad. Pero en esa carretera que tiene un tránsito relativamente bajo, deberían también pensar en la gente. Sé que los gobiernos tratan de recuperar lo que gastan, lo que invierten más propiamente, pero ese es un peajito que no debe costar más de 50 pesos pasar por ahí. Sí, y ya casi un año Y eso estimularía, porque ¿qué ha ocurrido? Que con el precio se está desalentando. Y eso te iba a decir, que uno supone que ya para esta época iba a haber un tráfico más constante. Porque la gente se resiente. No sé cómo le estará yendo los numeritos a ellos. Si tú vas con frecuencia, ida y vuelta son 200 toletes, quizás te quitan el desayuno. Sí, pero en un mes. Si vas 4 veces, son 800. Eso te iba a decir, y hay meses que traen. Entonces imagínate. 5 fines de semana, y la gente, eso es para los que viajan así, pero el que viaja a diario, el que tiene que ver con los guagüeros. Se están yendo por el centro de Asua porque no les renta. Los transportistas de víveres y esas cosas. ¿Viste esa información, Osvaldo? Comenzando con temas así, que ya República Dominicana forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay mucha algarabía en el sector de la diplomacia de República Dominicana. Incluso escuché y vi al presidente de la República, don Luis Abinader, decir que es otro logro más de la diplomacia. Yo creo que sí, esa dominicana. fue una gestión exitosa, esa en particular, que la República Dominicana pasara a formar parte del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un logro. Se había intentado antes, no había ocurrido, y parece que la diplomacia se movió bien. Las embajadas en cada país, pero tú sabes que eso se cabildea. Los países se presentan candidaturas y entonces hay que ganarse los votos e incluso los resultados. Fue buena votación, incluso tiene mucha importancia, porque creo que se permanece ahí por 2 años, con los problemas, las amenazas que tenemos con el conflicto por el canal con Haití. Como a nosotros nos acusan de racistas y a veces incluso de tener algunas relaciones en la producción, algo esclavistas, y siempre que violamos los derechos de la persona, que tenemos problemas de apatridia,
que hay gente aquí, mucha gente que no tienen nombre ni nacionalidad. Estar en el Consejo de la ONU no deja de ser interesante, de modo que esa es una buena para el gobierno dominicano. Así es. Y ahí mismo, entonces, tocando esos temas de tipos internacionales, fuimos a la Organización de Estados Americanos, OEA, con relación al canal, al problema del canal que tenemos con el hermano pueblo haitiano, en el que ese diferendo nos ha hecho caminar muchas millas tratando de resolver esta situación y de explicar lo que está pasando. Y también el gobierno de Haití envió su embajador y se llevó a cabo un debate bastante interesante. Uno a veces piensa que desde Haití, Osvaldo, no tienen esas capacidades de poder discutir en foros internacionales, o que su personal, dada la situación que ellos viven y lo que conocemos más, la parte pobre de Haití, no tienen ese tipo de especialistas. Y el embajador asumió su papel muy bien también, nuestro canciller, el embajador haitiano, que fue a la OEA a representar su nación. Nuestro embajador también estuvo a la altura de la situación en un escenario que para muchos debió comenzar por ahí, cuando el gobierno haitiano, que al final fue que se confirmó que el gobierno haitiano respaldaba esta acción, comenzó los trabajos de construcción de ese canal. Algunos dicen que fue que tuvo que asumirlo el gobierno haitiano porque ya no podía mantenerse indiferente a lo que estaba pasando, aunque son los principales beneficiarios, son miembros del capital extranjero o de las empresas haitianas. Y en ese debate que se significó ahí en la OEA, por lo menos quedó abierta la necesidad de que haya una especie de mediación entre la Organización de Estados Americanos, de la cual nosotros formamos parte, como también de Haití. Parece que por ahí puede venir una solución al problema, Osvaldo, ¿verdad? En esta situación que se está dando en estos momentos. Pero creo que quizás es tiempo de la pausa y en breve volvemos con ustedes con el tema. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes en Careo. Algunas lecciones, Osvaldo, que no ha dejado esto. No vamos a tratar ahora de tocar lo que debimos hacer y no hicimos, o lo que sobrehicimos sin necesidad, porque está dada la situación. Ya virtualmente, Osvaldo, está en manos de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Haití ha dicho que está dispuesto a ceder ante una mediación, y el gobierno dominicano. Ahora, lo que hay que ver cuáles condiciones aceptan ambos países para que esa mediación pueda ser efectiva. El gobierno de Haití dice que no tiene por qué parar la construcción del canal, y el gobierno dominicano dice que hasta que no la paren no conversan, pero ya están conversando. Yo no creo, como tú dices, que ya eso está en manos de la OEA. No, la OEA ha mostrado en su historia que es poco eficiente, a no ser para avalar acciones contra determinados países. En este caso se trata de una simple mediación. Tampoco me gustó que el señor Almagro, que es el secretario general, sugiriera o decidiera, no sé, integrar a lo que sería la comisión que visitaría, que iría, porque se acordó visitar el canal, la zona del río Masacre, para hacer un levantamiento, ¿verdad? Incluso para estudiar la factibilidad y la posibilidad de que el canal se pueda realizar según los términos, lo que tiene que ver con la materia, es decir, que dentro de las normas que implique la tecnología y el manejo hídrico, ¿verdad?, de las aguas, que sea una infraestructura segura y que no sea una amenaza incluso para los propios haitianos en una situación de inundación. Pero fuera de eso, tú dices, ya la situación está en manos de la OEA, pero no es así, porque el canal es un punto, fue lo que generó el conflicto, la diferencia, pero la diferencia ha cobrado otras dimensiones, ya no es solo el canal. Recuérdate que la República Dominicana decidió unilateralmente también cerrar la frontera, y prácticamente fue un bloqueo porque cerró las fronteras marítimas,
terrestre y aérea. No se puede volar desde aquí hacia Haití. No se puede viajar ni llegar por barco. Está bloqueado por una disposición del lado de la República Dominicana. Y mucho menos por tierra. Y además cerró el tráfico comercial por tierra e inmigratorio. Solamente se permite a los que están regresando, a los haitianos que están regresando a su territorio, a su país. Eso tiene implicaciones, ya la vimos, las implicaciones económicas y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el gobierno ha decidido el pasado miércoles de esta semana flexibilizar, fue la expresión que utilizó el presidente, la frontera significaba, después se vio en la práctica que era como abrir el comercio. Se habla de abrir un corredor comercial. Biométrico. No, un corredor comercial y además en algunos puertos, por decirlo de alguna manera, en algunos puntos fronterizos, establecer una administración que pudiera registrar a los haitianos por vía biométrica, es decir, tecnológicamente, a través yo creo que del iris de los ojos, para identificar a esos señores. Pero digamos que eso fue lo que decidió el presidente dominicano, pero Haití, que la gente cree que es un maíz, no es un maíz, es un país, ¿verdad? Ellos tienen su propia agenda y ahora resulta que ellos se sienten ofendidos. No solamente intervinieron en el río, ellos llegaron, hicieron el canal y ahora metieron equipo y están desviaron las aguas para formar un dique, un muro ahí improvisado, como quieran. Muy mal por ellos, seguimos diciendo, pero nosotros hemos cometido también nuestros errores. Tú decías ahorita, estamos haciendo ahora lo que debimos hacer al principio. Hemos ido a la OEA. Debió comenzar por ahí. Primero dialogar, debimos dialogar. Y si no daba el diálogo, entonces recurrir a una organización como la OEA. Pero comenzamos como lo que estamos diciendo ahora con todo ese aparataje hacia la frontera, de helicópteros, aviones, fuerzas mixtas, qué sé yo, tanquetas, un despliegue enorme. Drones. Una barbaridad. Y además cerramos todo. Ahora creeremos flexibilizar, pero los haitianos dicen sí. Eso fue una decisión que tomaron ustedes, los dominicanos. Pero de este lado se supone que también hay una frontera. Este es otro país. No abre un lado la frontera si el otro no lo desea. Y resulta que nosotros flexibilizamos, entre comillas, nos abrimos al comercio. ¿Y qué pasó? Que ellos dicen no, hay que hablar. Y resulta que ahora los productos que nosotros le vendemos a los haitianos, ¿qué está pasando? Se están dañando en algunos sitios, como vi una nota que publicó el Diario Libre, en Jimaní, los comerciantes quejándose con el agravante, de que dice a nosotros nadie ha venido del gobierno a auxiliarnos, ni a darnos nada, no es como la frontera norte, por cierto, casi todo es para el norte. Sí, aquí no ha venido nadie a auxiliarnos, a decirnos, porque también nosotros tenemos necesidades, tenemos pérdidas, tenemos tanto de financiamiento, porque estos negocios es con financiamiento y no podemos pagar los préstamos, en pocas palabras. Resulta que después de esa ofensiva, después de esa fuerza del Imperio Dominicano, de decidir cerrar la frontera con Haití, ahora queremos abrirla. Y los haitianos, que tienen un poco de orgullo y dignidad, dicen, no, espérate, vamos a ver ahora, ustedes la cerraron, pero de este lado también hay una frontera, nosotros también tenemos una puerta, entonces hay que hablar, con nosotros hay que hablar. Entonces yo creo que tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Somos dominicanos, creemos que tenemos derechos, probablemente tengamos la razón que debió consensuarse la cuestión del canal, pero hay que hacer las cosas bien, sensatamente, sin ninguna intención ulterior, ni ningún aprovechamiento conveniente por coyuntura o por razones políticas, sino en base no solamente a lo que pudieran ser nuestros derechos nacionales, sino también en base al derecho internacional, a la tolerancia, a la convivencia de dos pueblos en un mismo territorio, porque Haití está ahí, eso no es la República Dominicana. Yo no puedo decidir de este lado si abro o cierro sin hablar con mi vecino, hasta en lo que es la vecindad. Tiene que haber un diálogo, por ahí comienza la cosa. Entonces, ahora yo creo que nosotros estamos a la defensiva. Una cosa buena, yo creo, lo mejor que se ha hecho, eso lo dijiste al principio y lo reitero ahora, la intervención del canciller
en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Muy buena intervención, pero yo creo que fue un poco fuera de época. Ese era el segundo paso. Lo primero era dialogar. Y lo que hicimos, el cierre y todo ese operativo, nunca debimos hacerlo. Y si lo hacíamos al final, ya era una situación extrema con implicaciones. Yo creo que estamos cosechando lo que sembramos. Tiempo de la pausa comercial. Cuando regresemos, más comentarios en Careo. Bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Algunas cosas, Osvaldo, que me han llamado la atención. Creo que tú también, naturalmente, como armamos este programa, llama mucho esto que están haciendo los haitianos y que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, el síndico de Juana Méndez, lo que para nosotros es el alcalde, se llama Luma Demetrius. Él en una entrevista a un medio de comunicación, creo que fue al diario El Caribe, dijo: nosotros de este lado, aunque se habla de reapertura, nos sentimos mal porque no había cierre de este lado, del lado haitiano. El gobierno de Abinader cerró las puertas suyas, pero no cerró las puertas haitianas, pero hay dos puertas y la haitiana se queda abierta. Si abrió, es posible que la gente no llegó a entrar como de costumbre. El presidente no piensa en la frontera, piensa en una isla donde gobierna, dice él. Él dice que son dos gobiernos y que entonces el presidente nuestro se manejó como si fuera presidente de las dos naciones, o sea, presidente de toda la isla. Pero mira además lo que él dijo: nosotros de este lado, aunque se habla de reapertura, nos sentimos mal, sí, porque no había cierre de este lado, del lado haitiano. ¿Eso fue lo que tú le dijiste? Sí. Dice, hasta el momento hace falta fijar las reglas para una posible reapertura. Si el gobierno dominicano piensa que la isla es suya, nosotros compartimos la isla. Haití tiene una parte de la isla. El río Masacre pertenece a ambas naciones. Si la República Dominicana tiene 11 canales sobre el río, nosotros tenemos el mismo derecho. Es el síndico de un campito. No, un municipio. Sí, importante. Pero digo, con relación a lo que es la situación económica. Ahora, también los dominicanos creemos que si nosotros no abrimos la frontera, lo que tiene que ver con la alimentación del pueblo haitiano, Haití se va a morir de hambre, pero eso no es tanto así. Me gustaría que tú compartieras una información proveniente de Puerto Príncipe sobre la importancia de los productos dominicanos en lo que es, digamos, la alimentación o el suministro de alimentos en la nación haitiana. Tú te refieres a una declaración que dio una organización de estas que tienen que ver con la red de sistema de alerta temprana para la hambruna. Tú sabes que Haití es una organización internacional. No es haitiana. No, pero Haití hace su trabajo. Eso que te quería decir. Ellos son expertos en el manejo de las relaciones internacionales. Haití sabe gestionar. Dicen que es el país que más ayuda, así calladito recibe. Por ejemplo, la cantidad de ropa, aceite. Como son pobres, saben pedir. Oye, sí saben pedir, saben hacerse la víctima y entonces en eso... Bueno, es que realmente son gente muy carenciada. Oigan este dato, no queremos entrar en mayor, pero el cierre de la frontera, eso fechado en Haití, el cierre de la frontera de la República Dominicana con Haití desde hace casi un mes tiene un impacto limitado, dicen ellos, sobre la inseguridad alimentaria aguda en este país, según están explicando en una organización estadounidense. La República Dominicana, que comparte con Haití la isla española, dispuso el 15 de septiembre el cierre completo de la frontera, ¿verdad? Entonces dice ahora, aparte de los condimentos y ciertos productos como huevo, ¿verdad? Los productos importados de República Dominicana tienen una importancia relativamente limitada en la dieta típica dominicana. Dicen el 95% del arroz... haitiana será. En la dieta haitiana. Dice, el 95% del arroz, eso están ubicándose en Haití, sí, que es el alimento básico en la dieta típica haitiana, llega importado de Estados Unidos. Naciones de Estados Unidos mayormente. Aquí llega también arroz ese. Es tanto el que mandan a Haití
que en la frontera pero no venden ese arroz. programa de ayuda de alimentos del gobierno norteamericano a los haitianos. Ah, tú dices que de Haití. Sí. Ah, claro, Haití, O sea, ciego de ese arroz, es que no te entendí bien. El del arroz hay americano. trasiegos, sí, lo del venden arroz aquí. que llega a Haití, que llega irregularmente a través de la frontera. En Elías Piña y en Jimaní tú lo encuentras. Y ya en los mercados. ¿Qué tú tienes arroz americano? En los mercados de aquí, dominicanos fronterizos. Hay, ya, Claro que sí. hay arroz de ese, pues que mucho. Entonces ellos están tratando también, Osvaldo, no sé si has visto otra información que salió Sí. antes de esta, que México, Panamá y otras naciones están por negociar con los haitianos. No, y además vi que también México lo está ayudando a coordinar un programa de apertura para el intercambio comercial. Es decir, que nosotros también con este juego, ¿verdad? Nacionalismo, patriotismo y demás cosas, también corremos el riesgo de, no digamos perder, pero probablemente disminuir la cuota de un mercado de exportación que representa, se ha dicho una y otra vez, más de 1.000 millones de dólares cada año. Parece que se requiere sensatez. Volvemos al punto. Esa ha sido nuestra visión de todo este proceso, de que se requiere ver las cosas con cierto sentido de racionalidad. Un último dato, Osvaldo, quizás para que uno a veces ve las cosas entre líneas en los periódicos. Los productores de huevos de Haití dijeron que si ellos reciben ayuda, yo te dije a ti ya que ellos saben buscar esas cosas, pueden reabrir la principal empresa de producción de huevos en Haití, que cerró porque el huevo que llegaba a República Dominicana y hasta de Miami era más económico que el que ellos podían producir en su nación. Pero producir huevos nada más comprar lo mismo que nosotros compramos fuera. Soya. Los insumos. Los insumos, y exacto. la infraestructura, las granjas. Pero ellos tienen la granja. Pero bueno, tienen también el territorio. Y tienen el territorio, y ellos están buscando, porque tú le has dado hasta cierto punto, como tú decías, le has lastimado el Tú lo que orgullo. quieres decir que fácilmente podemos matar la gallina en los De huevos de huevos. oro que vendíamos allí, que era un mercado cautivo. Sí, Por favor. sí, porque bueno, ojalá que estas cosas, ¿verdad? Sigamos viéndolas con sentido común. No, yo dije al comienzo del programa que no queríamos decir lo que debimos hacer y no hicimos, pero tú has tocado el tema varias veces del nacionalismo. Además, tú te escribiste en pronóticamedia.com un análisis que invito a todos los amigos y amigas de Careo a leer. Eso está circulando desde el miércoles en la mañana, un artículo de lo que podía significar el ultranacionalismo que hemos evidenciado y que al parecer los gestores de ese tipo de concepto, de manejo de los derechos de una nación, influenciaron, digo yo, no sé quién, no soy nadie para afirmar esto, mucho sobre la posible actitud del gobierno cuando mandó todas esas tropas militares hacia la frontera. Y ese ultranacionalismo, uno diría, bueno, ojalá Haití pueda también después asumir las cosas como deben ser en su justa dimensión y nosotros, para que esto termine en Pero paz. mira, los ultras en los últimos días, semanas, como yo lo veo, no los veo exaltados, ni siquiera veo respaldando, ni hablando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se han metido? Vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos con más en Careo. Muy bien, estamos aquí ya en Careo nuevamente con todos ustedes, un servidor, Lito Santana, y don Osvaldo Santana, que como cada sábado tratamos de exponer nuestras ideas de los principales acontecimientos que ocurren en nuestro país y en el mundo. Creo que este programa va a estar casi dedicado a temas fronterizos, Osvaldo, ahora con un tema mucho más triste que lo que ha pasado y está pasando en nuestra frontera con Haití, y nos estamos refiriendo a la situación que se está dando entre Palestina e Israel. Mucha gente habla de Israel y la Franja de Gaza. Gaza es un territorio palestino. Todos esos países tienen sus especificidades. Tú no puedes decir que todo es igual porque son situaciones con ideologías, creencias, religiones muy, muy marcadas y tienen sus situaciones históricas, desde hasta cómo se fundó Israel en el año 1948 en lo que era un territorio de Palestina,
que por una resolución de la ONU dividió ese territorio en dos y le dijo los palestinos de este lado y los israelíes de este. Sobre todo auspiciada por Inglaterra y Estados Unidos. Sí, que en ese momento, bueno, Estados Unidos sigue siendo, Inglaterra ha estado menos activa ya con ese tipo de decisiones. No, pero anunciaron ahora, van a mandar una flota a acompañarla de los Estados Unidos para cualquier requerimiento de Israel en su lucha contra Hamas, sí, lo anunciaron el jueves pasado. Es como si hablaran de van a pelear, y así son de las cosas que uno como que van a pelear con una nación, digamos, como Brasil, una potencia. Algo así, pero Gaza es una cosita de 2 millones y pico de personas. Y lo más interesante, una franja del territorio. Porque yo quiero dar este dato. Muy vulnerada ya, sí, que Israel le ha ido quitando. Eso quiero dar este dato, pero no piensen que estamos hablando de una frontera como lineal, como la de Haití y República Dominicana. ¿No? En una selva. Sí, no, miren, es que eso es tan complicado, Palestina e Israel, porque ya le estoy diciendo cómo fue que Israel llegó a ese territorio del mundo. Es que, ¿cómo le pongo un ejemplo? Por ejemplo, hay lugares en el que tú no sabes si está en Palestina o si está en Israel. Han tratado de crear un muro, como el que se está haciendo ahora entre nosotros, pero es que... Entre ciudades. Entre ciudades. Por ejemplo, vamos a poner que... ¿Cómo le digo? Que en la carretera de Mano Guayao, ¿verdad? Está el sector de San Miguel, la carretera hace un cruce y ahí ya está el sector de Bayona. Están ahí mismo, la gente tiene su convivencia y todo. Y cuando ellos tiran una bomba, naturalmente son cosas ya muy, muy bien hechas para el daño, lo que sea, les cae a su territorio. Pero entre las poblaciones, tú tampoco lo puedes distinguir y por eso es tan fácil infiltrarse en ambos territorios. Pero el hecho es que ya van miles de muertos. Más de, bueno, casi 3.000 ya. Bueno, la cuestión es, para acompañarte, que hay que decir que Hamas fue a mayores. Y el operativo que desataron de incursión en una potencia militar en esa zona como Israel fue terrible. No solo, digamos, por la acción militar, porque ellos de hecho están en una guerra no declarada, estaban, ya están en guerra abierta. Sí. Fue muy brutal el ataque de Hamas. ¿Por qué? Porque no solamente hicieron la operación militar, que pudiera ser legítima, sino por la barbarie, por la cantidad de mujeres inocentes, niños, civiles, que a mansalva fueron asesinadas. Fue un espectáculo por Hamas. Fueron un espectáculo donde había un espectáculo, una presentación artística y mataron sin discriminar. Eso fue una barbaridad de Hamas. Pero hay que decir que esos soldados que están organizados en Hamas, esos subversivos, por decirlo de alguna manera, pertenecen a una nación asediada, a Palestina, que ha sido cada vez más arrinconada por los israelíes y hay una relación de odio permanente, de un lado y de otro. Y ha habido, no es la primera, ¿verdad?, acrecentamiento de la violencia, es una más. Lo único que esta vez la acción es de los palestinos, ¿verdad?, que hicieron su operativo muy barbárico, condenable. Ahora bien, ¿qué ha hecho la respuesta de Israel? Imagínate, eso fue como tú, no despertarla, porque ellos siempre están sino la reacción de una fiera. Pues ahora Israel dice que va a convertir a la franja de Gaza en cenizas y que todo miembro de Hamas es hombre muerto, como dijo Netanyahu. Es decir, que es una respuesta, yo no diría desproporcional, pero igual de bárbara, como la ataque de Hamas. Entonces, porque ese bombardeo que está ejecutando Israel no es específico, no es contra los subversivos, no, es indiscriminado. Y por eso, no yo, sino la Secretaría General o la Secretaria General de Amnistía Internacional, estoy leyendo, Agnes Callamard, declaró el jueves que el castigo colectivo de la población civil en la Franja de Gaza por parte de Israel, que afecta a miles de niños, es cruel e inhumano, y advirtió que puede ser considerado como crímenes de guerra. Es lamentable, ¿verdad?, que todo esto ocurra y que, por ejemplo, una nación como Estados Unidos, que es la patrocinadora, el principal aliado de Israel, en vez de adoptar una posición conciliatoria para detener la violencia, lo que haga es que alimente la violencia y que haya despachado un portaaviones apostado en las costas de Israel, allá en el Mediterráneo,
el Mediterráneo, Sí, sí. y llevara municiones, bombas y la posibilidad inclusive de utilizar drones, aviones para respaldar a Israel en una guerra que es totalmente desproporcional. Hamas se fue a más, se excedieron en el ataque, fueron bárbaros, condenables, pero la respuesta de Israel ha sido bestial. Entonces la humanidad debe presenciar estos actos de barbarie de ambos lados. Quizás, no sé si podrá ocurrir alguna vez, porque parece ahora que lo que quieren es extinguir a los palestinos. Si habrá alguna manera, que la única yo pienso que es viable, la única garantía de paz ahí, a largo plazo, es que por lo menos los dueños del mundo, Estados Unidos y sus aliados, traten de establecer una división territorial o la vuelta, por lo menos al territorio que originalmente le fue concedido a Israel, y que Israel devuelva todos los territorios que le ha ocupado a los palestinos. Quizás por ahí comienza una paz llevadera en el Oriente Medio, pero ahora probablemente vamos a tener de manera recurrente estas situaciones tan dolorosas de violencia que horroriza al mundo y que nos muestra cómo somos los seres humanos. Por ejemplo, los judíos, que son los habitantes, son los mismos israelíes, que sufrieron muchísimo por las persecuciones del nazismo, de los nazis, de Adolf Hitler. Ahora, es verdad que lo agredió a más en esta coyuntura, pero ellos suelen comportarse tan cruelmente como lo hizo Hitler con ellos. De modo que se necesita de nuevo un cierto sentido de justicia y no ponerse solo de un lado, sino ver la historia, ver la realidad. Israel, ¿verdad?, fue un injerto de vuelta a la tierra prometida, como la llaman, patrocinado por Inglaterra y Estados Unidos con el aval de la ONU, pero han ido ganando territorio y más territorio en desmedro de los derechos de los palestinos. Son pueblos que reivindican cada uno su derecho al territorio. Entonces, ¿qué pueden hacer los poderosos, las naciones poderosas? Es propiciar la paz y no incentivar la violencia apoyando a un solo lado de los pueblos en conflicto. Tiempo de la pausa comercial. Cuando regresemos tendremos la parte final ya de este subprograma Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, sigue la política encendida, las situaciones de la frontera, las situaciones de las primarias, la situación de las candidaturas por encuesta. Hemos hablado mucho de la frontera. ¿Por qué no te concentras un poco más en el tema de la política, los plazos y las entregas y la cosa? Las actividades porque yo creo que ya se está cansando con eso de la frontera. Se han reducido. Y entonces ya lo que tenemos que ver cómo entra el tema político de post primaria y post convención en el Partido Revolucionario Moderno, también las asambleas de elecciones en el Partido de Liberación Dominicana, las convenciones también en la Fuerza del Pueblo y los plazos. Y los desacuerdos. Y las quejas, renuncias. Por lo menos en el Partido Revolucionario Moderno hay algunos datos interesantes. Ellos han estado ya publicando las senadurías, faltan algunas que están reservadas, pero en su mayoría tienen ya elecciones, no todos han quedado tan contentos, pero por ejemplo ya seleccionaron en Hermanas Mirabal, en El Ceibo, en Peravia, en Santo Domingo y también en Bauruco. Se quedó fuera Melania Salvador. Sí, yo oí unas declaraciones de Hipólito porque le ganó a esa señora que tiene, ella y su marido, ella y su marido, Francisco Reyes, habían ocupado por 4 o 5 ocasiones la senaduría de la provincia por el PRD y por el PRM indistintamente, y ahora le ganó un muchachito
a Melania, un apellido Lama, Guillermito Lama. Ese es hermano del director del Servicio Nacional de Salud. Eso te iba a decir, que Hipólito Mejía se quejó de que le estaban aplicando el poder. Hipólito. Sí, No me digas. él dijo que la que marcaba allá en Neiva era Melania, y que si él hay- tenía que coger para Neiva, iba a Hay coger para quienes allá. están cuestionando esas encuestas que ha hecho el PRM, pero Sí. Otro detalle interesante, en Tamayo también perdió el síndico actual. Milciadín es que le dice. Milciadín, Usted un está muchacho- hablando de la vecindad. Sí, bueno, los que uno más conoce que creía uno que podían ganar. Milciadín era un síndico, según los tamayeros, con mucha popularidad, pero le tiran a la gobernadora. Pero esa de gobernadora candidato. no es de consenso. Ella es de Hipólito y de Abinader, ¿verdad? ¿O Yo no? no sé si es de consenso, yo sé que consiguió más votos que Milciadín. Porque Oh, Milciadín pero Milciadín era de es de consenso. Abinader. Bueno, pero llegó como un hombre amigo también de Hipólito Mejía. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que algunos candidatos en los pueblos que eran Es la esposa de Frank, sí, de Francisco un Acosta, dirigente histórico fallecido, fallecido. del Partido excelente Revolucionario síndico y Dominicano. fue gobernador sí. también. Sí. Él fue el alcalde de Tamayo, antes era síndico y después fue gobernador. La esposa fue gobernadora y ahora quiere ser alcalde, Sí. más o menos esto. Pero en algunos pueblos, como tú has dicho, algunos candidatos están diciendo que han sido engañados con las encuestas, que no creen, que no asumen eso. Algo Pero parecido son pasó encuestas- en Asua con el PLD, ¿no? Ah, no, pero en el PLD fue que salió Rafael Hidalgo. Sí, renunció. Renunció. Y dijo una palabra muy fuerte del candidato presidencial del PLD que yo no me atrevo a repetirla. Que es un hombre peligroso para el país. que era un Pero fue el que lo peligro dijo. para el país. Fue el que lo dijo. ¿no? No, pero que son Nosotros feas. lo que somos Son es- cosas feas. Y él es del comité político, compañerito ahí de Abel Martínez. ¿Y qué fue que pasó? Como que- Dicen, bueno, yo oí decir, porque son cosas que uno no, son detalles que uno no está dentro de las organizaciones, que fue que en las encuestas, esas famosas encuestas, que él aparecía muy por debajo del dirigente de siempre, que es Rafael Calderón, que venía siendo senador por mucho tiempo, ¿verdad? Y que siendo así no podían ponerlo a él en desmedro de Calderón, que la puntuación de Calderón en las encuestas es mucho más alta que la de él. Hay cosas. Y que le ofrecieron la alcaldía. Pero creo que tampoco salió, ¿cómo se llama? Este que fue diputado y que ahora le están ofreciendo. Ah, Rudy González. Rudy, que Del PRM. tampoco salió. Pero yo no sabía que esa señora, la doctora Lía. Y bien que se veía en los afiches. No sabía que podía ganarle a un hombre como Rudy, que no puede hacer nada porque dice la ley que si tú aspiras a un puesto y pierdes, no puedes. Pero coger entonces en el PRM, En el sí. PRM, entonces Sí. no sé. Pero Lía es la senadora. Sí, él era senador. Por algo es senadora. Pero él aspiraba a ser senador. Él era síndico y estaba bien posicionado, pero quería ascender al Senado, aunque dice que la sindicatura... Dicen que le están ofreciendo la alcaldía, pero hay quienes opinan que eso es como degradarlo, porque él es un diputado. No, él era el alcalde, Juan. Lo que él no quería era seguir ahí. Pero siempre quiso esos ascender. procesos de elección, de selección de candidatos, siempre generan estos desacuerdos. Recuérdate cómo también fue derrotado el alcalde de Santo Domingo Este. Ay, sí, Andújar. No, Andújar. este, Jiménez, Manuel y Andújar Jiménez. tamí en el Uy, oeste. Sí. Se ha dicho que Y le han este aplicado hombre de- como que ha sido, porque aquí hubo, ahí fueron primarias que han sido como dirigidas por sectores del partido para favorecer No le diga eso, convenientemente a determinadas personas. No le digas eso a José Montá de San ¿Y Cristóbal. qué dijo José Montaz? También lo penetraron con una encuesta. Pero eso que le dijiste a él. Que no diga eso para que él no venga a sentirse mal, porque todo el mundo pensaba que él iba a ganar, pero la encuesta... La Junta se le también fue. tiene su plazo, que también se están Sí, venciendo. hasta el 29 de este mes. Ya no Para sabemos, registrarte. Para registrar ya la cambio candidatura. de, también los cambios de residencia, creo. Y el cierre del padrón el Y día el 21 cierre del padrón de octubre. de ahora de octubre, cambio de residencia, muchos eventos en el Ahí proceso cercano, en electoral. octubre. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Osvaldo, como siempre, mis amigas y mis amigos, es encantador estar con todos ustedes. Una hora completita aquí en Cidevisión y su programa Careo. Hasta la próxima y pásenla bien.